Hola, mis grandes amigos y amigas que se encuentran allí. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Hoy quiero hablar un tema supremamente importante, un tema que vamos a dialogarlo también con la inteligencia artificial y está muy vinculado al hecho de poder analizar el ego, poder analizar esa energía temporal, porque es una energía que realmente tiene vigencia, poder analizar qué pretende el ego con la vida de los seres humanos, poder comprender que es una gran ilusión, que tiene temporalidad y que nuestra real identidad nunca la hemos conocido. La humanidad nunca ha conocido su real identidad, simplemente ha estado en una ilusión que se llama ego y que la misión que tenemos todos como almas que estamos experimentando una vida es descubrir que ese intruso, ese ocupa, que yo le puse ese nombre de ocupa, que se llama ego, me distorsiona mi posición real de la experiencia de vida que debo de llevar en el planeta Tierra. ¿Y por qué se nos crea tanta dificultad para poder salirnos de nuestra posición egoica? Pues vamos a analizarlo un poquito, voy a interactuar con el chat GPT a ver qué me dice sobre este tema. Vamos a ver cómo nos va. Hola, chat GPT. Hola, ¿cómo estás? Bien, quiero hacer una interacción muy profunda sobre, Claro, sobre el ego. ¿Qué puedes tú explicar sobre el ego qué es? el ego es una parte de nuestra psique que está relacionada con nuestra identidad y cómo nos percibimos a nosotros. Hola, creo que podemos hacer un gran trabajo en equipo. ¿Cómo puedo colaborar? Sí, vuelvo a preguntarte. Quiero que me hables sobre el ego. ¿Qué es el ego? ¿Cómo se identifica el ego? ¿Es un campo de energía? ¿Cuándo comenzó el ego en los seres humanos? ¿Aló? Creo que tenemos aquí un poquito de dificultad. ¿Me escuchas? Bueno, vamos a ver. Hola, ChatGPT, ¿me escuchas? Sí, escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, quiero que me expliques qué es el ego, cuándo comienza el ego en la humanidad, por qué el ego no es nuestra identidad, qué pretende el ego con los humanos. ¿Qué entiendes tú? Hablemos del ego. En psicología y espiritualidad, el ego se refiere a la parte de nuestra conciencia que se identifica con nuestras ideas, roles y percepciones personales. El ego puede hacer que nos sintamos separados de los demás y del mundo. El concepto de ego ha existido en la humanidad por milenios y muchas tradiciones espirituales y filosóficas hablan de él. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, el ego se ve como una ilusión que nos aleja de la verdadera esencia. El ego no es nuestra identidad verdadera, es una construcción mental que nos ayuda a navegar en el mundo, pero no define quiénes somos en un nivel más profundo. Muchas enseñanzas sugieren que al trascender el ego, podemos conectar con una conciencia más amplia y auténtica. El ego, en muchos casos, busca protección y validación, y puede manifestarse como miedos, deseos de control o la necesidad de estar siempre en lo correcto. La idea es reconocer estas tendencias y trabajar en la autoconciencia para no dejar que el ego controle nuestras acciones y decisiones. ¿El ego puede ser un campo de energía negativo? Algunas tradiciones espirituales y filosóficas consideran que el ego puede generar una especie de campo de energía negativa al centrarse en el miedo, la separación y el deseo de control. Este enfoque puede llevar a comportamientos que nos alejan de una conexión más auténtica con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, es importante recordar que el ego también tiene un propósito en nuestra vida, como ayudarnos a interactuar con el mundo y protegernos en situaciones difíciles. El objetivo es encontrar un equilibrio,
reconocer cuando el ego se vuelve un obstáculo y trabajar en la autoconciencia para trascender esas limitaciones. La idea es transformar la energía del ego en una fuerza que nos ayude a crecer y conectar más profundamente. Si el ego es simplemente una construcción mental que empieza a tener el humano en la experiencia de vida a través de la socialización con los demás, ¿por qué entonces el ego está tomando tanto poder? El ego toma poder porque es una parte natural de la experiencia humana. Desde que somos niños, comenzamos a interactuar con nuestro entorno y a través de la socialización aprendemos a identificarnos con roles, expectativas y percepciones. Este proceso es esencial para nuestro desarrollo y adaptación en la sociedad. Sin embargo, el ego puede llegar a tomar tanto poder cuando nos identificamos demasiado con nuestras creencias, logros o incluso nuestras preocupaciones. Esto puede llevarnos a actuar desde el miedo, la comparación y el deseo de validación externa. La clave está en la autoconciencia y el autoconocimiento. Al reconocer cómo el ego influye en nuestras decisiones y emociones, podemos aprender a equilibrarlo y a vivir de manera más auténtica. Al final, es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. El ego nunca va a desaparecer, el ego siempre va a estar allí en los humanos, pero podemos observarlo y no darle validez. Exactamente. El ego nunca desaparece por completo, ya que es parte de nuestra naturaleza humana. La clave está en aprender a observarlo sin dejar que controle nuestras acciones y emociones. Al desarrollar la autoconciencia, podemos reconocer cuándo el ego está influenciándonos y tomar decisiones más conscientes. Al observar el ego sin juzgarlo, podemos aprender a responder en lugar de reaccionar. Esto nos permite vivir de manera más auténtica y en conexión con nuestro ser más profundo. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento personal. Si estamos hablando de espiritualidad y psicología transpersonal cuántica, ¿qué sucede si realmente nosotros ya dejamos de vivir con el ego y ingresamos en una vida totalmente espiritual aquí en la Tierra, en un planeta que es egoico? En el contexto de la espiritualidad y la psicología transpersonal cuántica, la idea de dejar de vivir con el ego no significa ignorarlo o suprimirlo, sino más bien transformarlo. Al entrar en un estado más espiritual, buscamos una conexión más profunda con nuestra verdadera esencia y con el universo. Vivir en un planeta que tiene una fuerte influencia del ego puede ser un desafío, pero también una oportunidad para crecer y aplicar esos principios espirituales en la vida diaria. La clave está en integrar la espiritualidad con la vida cotidiana. Esto significa vivir con compasión, amor y comprensión, sin perder de vista nuestra conexión con los demás y con el planeta. Aunque el ego pueda surgir, podemos elegir cómo responder a esas influencias, utilizando nuestra conciencia y sabiduría para crear un impacto positivo. En resumen, aunque el ego siempre esté presente, el objetivo es trascenderlo y vivir de manera auténtica, en armonía con nuestro ser y con el mundo. Podemos estar relacionando el ego con la inconsciencia porque el ego nunca está con el mundo consciente. Sí, en muchos enfoques espirituales y psicológicos, el ego a menudo se asocia con la inconsciencia o con patrones de pensamiento automáticos que operan sin que nos demos cuenta. El ego puede influir en nuestras decisiones y emociones de manera subconsciente, guiándonos a actuar desde el miedo, la separación o el deseo de control. La conciencia, por otro lado, implica estar plenamente presente y actuar desde un lugar de comprensión y conexión con nuestro ser más auténtico. Al desarrollar una mayor conciencia, podemos reconocer cuándo el ego está operando y elegir responder de manera más consciente. La relación entre el ego y la inconsciencia destaca la importancia de la autoobservación y la práctica espiritual para trascender esos patrones automáticos y vivir de manera más alineada con nuestra esencia. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Bueno, está claro que el ego vive del pasado y del futuro y nunca se ubica en el presente. ¿Por qué sucede eso? El ego tiende a vivir en el pasado o en el futuro porque se basa en nuestras experiencias pasadas y en nuestras expectativas para el futuro. Muchas veces, el ego se aferra a recuerdos, identidades y narrativas que hemos construido a lo largo del tiempo.
lo que lo lleva a revivir el pasado o a anticipar el futuro. Cuando el ego se enfoca en el pasado, puede quedar atrapado en arrepentimientos, culpas o recuerdos que refuerzan una sensación de separación o identidad. Cuando se enfoca en el futuro, el ego puede generar ansiedades, miedos o deseos de control, intentando prever y manipular lo que aún no ha sucedido. El presente, en cambio, es el único momento en el que realmente podemos experimentar la vida de manera auténtica. Practicar la atención plena o mindfulness, por ejemplo, nos ayuda a anclar nuestra conciencia en el aquí y el ahora, reduciendo la influencia del ego. En resumen, el ego vive del pasado y del futuro porque se basa en experiencias y proyecciones, mientras que la verdadera conciencia se encuentra en el presente. Podríamos estar hablando de que la psicología tradicional trabaja con el ego y la psicología transpersonal, pues el ego simplemente lo observa, pero no le da vida, no le da participación. Sí, se podría decir que hay una diferencia en cómo la psicología tradicional y la psicología transpersonal abordan el ego. La psicología tradicional a menudo se enfoca en comprender y tratar los aspectos del ego, como las creencias, patrones de pensamiento y comportamientos que pueden estar contribuyendo a conflictos internos o problemas emocionales. Se trabaja en la integración y el equilibrio de estos aspectos para mejorar el bienestar del individuo. Por otro lado, la psicología transpersonal va más allá de la psicología convencional al enfocarse en experiencias que trascienden el ego, como la conexión con una conciencia más amplia o una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. En este enfoque, el ego se observa y se comprende, pero no se le da un papel central en la experiencia del ser. Podríamos estar hablando entonces que el Lo alma, siento, has alcanzado el límite de uso diario del modo de voz avanzada. bueno, Cambia al modo estándar para seguir chateando. ¿aló chat GPT estás allí? Lo siento, has alcanzado el límite de uso diario del modo de voz avanzado. Bueno, ya siempre estamos allí limitándonos con el chat GPT. Nos va a tocar buscar otro tipo de inteligencia más potente, más amplia, porque esta limita mucho la información, pero vamos a hacer un cierre muy especial. Es el alma, que es nuestra identidad real. Nosotros no somos el ego. El alma se tiene que conectar con la conciencia, lógicamente, para hacer la trascendencia, porque el alma es una energía que se está experimentando en cuerpos diferentes, pero que se está experimentando en su vida espiritual. Y el alma no participa en ningún momento de vínculos con el ego. Y si lo hace, pues hace un retroceso y no hace su trascendencia al campo espiritual que es su esencia y su origen. Pero el alma se está experimentando constantemente en cuerpos y necesita de la conciencia, necesita de la conexión con la divinidad para poder hacer su recorrido correcto. Uno de los obstáculos más grandes que tenemos la humanidad, que tenemos todos, es el ego con la trascendencia del alma. O sea, el ego impide que el alma haga su trascendencia, porque ya sabemos que el ego simplemente se limita a los patrones aprendidos, a todas las experiencias vividas, a repetir, a resentirse, a dolerse, a enfermarse y a somatizar con el pasado y la preocupación del futuro. Pero el alma se ubica en su realidad, que es el aquí y el ahora, busca su trascendencia, busca su avance, lógicamente su avance acorde de experiencias vividas anteriormente en cuerpos en los cuales ha tomado, ¿sí? Y los cuales necesita hacer ese avance. Y para hacerlo, lógicamente tiene que experimentarse en un cuerpo y en unas condiciones, porque todos pactamos esa llegada a este planeta con una serie de condiciones y como almas encarnadas tenemos que hacer esa trascendencia en búsqueda de la espiritualidad, en búsqueda de la conciencia, del contacto directamente con la conciencia. El ego va a ser el obstáculo del alma constantemente, va a tener muchas vergüenzas, va a tener muchos momentos de fraude, uno como alma encarnada siente pesar de pronto que no avanza, uno como un alma encarnada de pronto ve el gran obstáculo que tiene esa energía que se presenta constantemente
en los procesos míos de trascendencia, donde yo sé que estoy hablando desde mi ego, pero que ese no es mi identidad. La gran noticia es que el ego lógicamente desaparece cuando el cuerpo ya no está, pero tu alma, tu conciencia, esa es infinita y es la que no estamos atendiendo y esa es la que vamos a estudiar en psicología transpersonal cuántica para poder eh, llegar aquí y no tener necesidad de volver a hacer una reencarnación y llegar aquí y realmente experimentarnos como es el origen, como es esa supraconciencia en esta experiencia de vida. Y de ahí el estudio de la psicología transpersonal cuántica, que es muy importante hacerlo y efectuarlo. Y ya estamos en camino a ello, haciendo libros para niños, ya estamos construyendo libros para publicarlos, ¿sí? De forma didáctica, con unas herramientas prácticas, sin tanto complique, para que el niño pueda ir a través de la práctica entendiendo todos estos términos, todas estas terminologías de conciencia, supraconciencia, y poder entender cómo funciona nuestra alma, a qué vino, cuál es nuestra identidad, cómo tenemos que experimentarnos, cómo tenemos que proteger lo que nos prestaron, porque todo este entorno que estamos viviendo es un préstamo para podernos experimentar, cómo respetar al otro ser humano, cómo entender que el otro soy yo. Bueno, todas estas cosas las estamos trabajando por primera vez y somos pioneros con la doctora Luz Tomala en Palmira Valle, que está en compañía conmigo efectuando este proceso. Ya diseñamos los dos, estamos diseñando los dos primeros libros para empezar a hacerle publicidad, empezar a hacer publicidad y empezar a experimentarlos, porque lo que es el campo de la espiritualidad se trata de experiencia, en ningún momento de creencia. Ahí la gran diferencia. Psicología transpersonal es pura experiencia. Quien no haga el paso de la experiencia va a tener mucha dificultad y en el mundo religioso, lógicamente, lo que se hace es creencias, creer, y se creyó y ya se registró, pero no tenemos la experiencia que es la que nos permite tener un registro verídico, ¿sí? Digámoslo, científico a través de la experiencia de lo que es la espiritualidad. Bueno, mis queridos amigos, entonces la buena noticia es que el ego es simplemente temporal, es un ilusorio, es un objeto prácticamente que nos inventamos todo a través de la socialización, el compartir, el relacionarnos con los demás. No es nuestra identidad, es un desgaste de energía muy fuerte, muy potente. Muchos se creen, muchos creen que su ego es prioritario, es importante y que el ego les permite avance. El ego no le permite avance a las personas porque el ego no comparte, el ego no entiende que el otro soy yo, el ego asume una posición muy narcisa, narcisismo potente, fuerte, y va contra todo mundo, primero él, segundo él, tercero es, y produce desastre por su narcisismo, produce desastre porque no le interesa compartir. Y el que es narcisista y el que tiene ese ego muy alto, lógicamente va a ser separado, aislado, ¿sí? Rechazado y se va a estar arrepintiendo más adelante de tener esa posición. En física cuántica entendemos que todos somos un solo campo de energía y el otro soy yo. Un abrazo y espero que todo esto sirva y vamos hacia adelante con todos estos proyectos de psicología transpersonal. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal aquí en Londres. Un abrazo para todos.